Durante décadas, la Unión Soviética fue sinónimo de secretos, poder y control absoluto, pero entre todos los proyectos ocultos que se desarrollaron en sus laboratorios, hay uno del que casi no queda rastro. Uno que fue eliminado de los archivos, borrado de los registros, silenciado incluso entre los propios oficiales. El nombre de ese proyecto era Andrómeda, un experimento tan perturbador, tan inquietante, que quienes supieron de su existencia terminaron desaparecidos, muertos o completamente enloquecidos. Esta es la historia que el mundo no debía conocer. En 1959, en plena Guerra Fría, mientras Estados Unidos probaba sustancias en el cerebro humano con su proyecto MK-Ultra, la Unión Soviética emprendía su propia carrera hacia el control mental. Fue entonces cuando nació, en lo más profundo del programa Lazar, una división ultra secreta, tan clandestina que ni siquiera los generales de alto rango conocían su existencia. Esa división fue bautizada como Proyecto Andrómeda. Según documentos desclasificados parcialmente en 1992, el Proyecto Andrómeda operaba desde una instalación subterránea, ubicada en Siberia, a más de 300 kilómetros de la ciudad de Yakutsk. Oficialmente, el lugar era una estación meteorológica, pero bajo tierra se escondía un complejo con laboratorios, cámaras de observación y una red de túneles que solo podía recorrerse entre el militar. Pocos tenían acceso completo. Solo 3 personas sabían realmente qué se investigaba. Allí, el general Leonid Kirilenko, el neurocientífico Víctor Chernov y la criptóloga Ania Petrovna. Lo que buscaban era conexión, no con otros países ni con satélites. Querían abrir un canal de comunicación con una inteligencia desconocida. Según los reportes filtrados, la teoría de Chernov era que el cerebro humano podía actuar como una antena, capaz de captar señales no provenientes del entorno físico, sino de algo más, algo que está al otro lado. El primer voluntario fue un joven soldado llamado Mikhail Drosnin. Le implantaron un microelectrodo en el cerebro y lo encerraron en una cámara de aislamiento. Las primeras 24 horas no pasó nada, pero al segundo día, Mikhail comenzó a hablar en un idioma desconocido. No era ruso, no era latín, tampoco coincidía con lenguas antiguas o tribales. Era algo totalmente nuevo. Las ondas cerebrales que registraba el equipo eran anormales, oscilaban en frecuencias no humanas y se sincronizaban con patrones electromagnéticos externos, como si estuviera recibiendo algo. En el día 3, Mikhail dejó de responder. Se quedó en silencio con los ojos abiertos, inmóvil, pero su cerebro seguía activo. Se detectaron picos de actividad cerebral idénticos a los que se producen en medio de tormentas solares. Al cuarto día gritó. Fue un grito tan desgarrador que varios operarios abandonaron la sala. Luego su cuerpo colapsó. Lo declararon muerto. Sin embargo, algo no cuadraba. Su corazón siguió latiendo durante 12 minutos después de que su cerebro dejó de funcionar. En la autopsia, descubrieron que su glándula pineal se había expandido más del triple de su tamaño normal, y su líquido cefalorraquídeo tenía una sustancia parecida al silicio, pero orgánica, una sustancia que no aparece en ningún organismo terrestre. Los experimentos continuaron, esta vez con prisioneros políticos y criminales. Uno tras otro, fueron sometidos a las mismas pruebas. Algunos morían, otros en cambio comenzaban a cambiar. Se volvían erráticos, hablaban solos, reconocían personas que jamás habían visto. Uno de ellos, conocido como Paciente 43, hablaba en tercera persona y aseguraba conocer los pensamientos del personal. Lo más inquietante era que repetía una misma palabra, una y otra vez. Nosotros. Esa palabra comenzó a aparecer en grabaciones, en murmuraciones dentro de las paredes, incluso en sueños compartidos por miembros del equipo. En una cinta de audio de 1961, el Dr. Chernov se oye claramente diciendo: no estamos contactando con el espacio exterior, estamos perforando algo que no deberíamos. Esto no es ciencia, es una puerta y ya está abierta. En abril de 1963 ocurrió el incidente final. Las señales cerebrales de todos los sujetos se sincronizaron. En una cámara de observación, los prisioneros se pusieron de pie, en círculo, y comenzaron a murmurar en unísono: nosotros no somos de aquí, pero ustedes tampoco. Después de eso, las cámaras dejaron de funcionar. La instalación entera entró en protocolo de contención. Un grupo militar fue enviado a investigar, pero al llegar, sellaron la base con concreto reforzado. Nadie volvió a entrar. Los 3 responsables del proyecto desaparecieron.
Chernov nunca más fue visto. Petrovna murió en un incendio en su departamento 2 años más tarde. Kirilenko fue internado en un hospital psiquiátrico, diagnosticado con esquizofrenia severa. Dicen que repetía sin cesar: "Nos están escuchando". En 1992, tras la caída de la URSS, una carpeta identificada como AM13 apareció en el mercado negro. Contenía fragmentos de grabaciones, informes incompletos y fotografías de cráneos deformados. Un investigador canadiense, Marcus Riedel, compró parte del material y publicó un informe titulado El umbral Andrómeda, donde afirmaba que la URSS no buscaba controlar la mente, sino usarla como pasarela hacia una dimensión desconocida. Según Riedel, las entidades contactadas no eran extraterrestres, sino formas de conciencia atrapadas entre realidades, esperando una vía de entrada.